Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco a los organizadores la invitación que nos han hecho y a nombre del grupo de investigadores que trabajamos en este esquema de ecointensificación, vamos a compartir con ustedes algo de lo que venimos haciendo en México, ¿sí?, que actualmente se está traduciendo al ruso. Parte de esto que nosotros estamos haciendo se pretende en breve promoverlo en lo que es la Siberia Oriental. ¿Sí? Bien, entonces, esta parte tecnológica que estamos promoviendo hoy en día se conoce más en otros lugares, como es Argentina, como es Panamá, ¿sí? Estamos tratando de incursionar un poco a implementarlo con clientes israelitas, ¿sí? Y la meta es explorar ese terreno de la Siberia Oriental, ¿sí? Van a ser corredores de 1 a 4 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces, creemos que parte de esto que se viene haciendo puede ser aplicado en los espacios que ustedes tienen. Este planteamiento tecnológico que venimos impulsando es muy sencillito, ustedes lo van a escuchar. Lo único que requieren es concebir el suelo como un organismo vivo y a partir de ahí vamos a poder ir digamos, estructurando el planteamiento. Voy a darle las bases generales. Ahí en los materiales que les entregaron, les hice llegar una serie de lecturas, alrededor de unas 20 lecturas. Les hice llegar algunos libros, algunos están en español, otros lamentablemente no están en español, están en inglés. Les hice llegar ahí un libro de vermicultura. Hace rato hicimos el recorrido, vieron cosas, seguramente ya tienen la curiosidad, y ese libro de vermicultura que les estamos haciendo llegar es uno de los mejores libros de vermicultura a nivel mundial. Aquellos que entiendan de lombricultura, que hayan trabajado algún día en esas cosas, cuando vean ese material van a decir, es justamente lo que estaba buscando. Sí, es el libro más reciente y es, a mi juicio, uno de los que sienta las bases que nos van a permitir dar ese brinco en el futuro. Miren, hablar de agricultura es reconocer la historia que nosotros tenemos en México. Voy a tomar de ejemplo un cultivo que para muchos es muy sencillo, pero que esto demuestra la necesidad que tenemos de aprender a aprender. ¿Sí? Miren. Ustedes pueden ver esta plantita de maíz. Esta plantita de maíz es la raza cónica, ¿sí? Y esto es San Juan Teotihuacán, ¿sí? Esto que ven ustedes acá es el río San Juan. Simboliza la división entre el suelo y la atmósfera, ¿sí? Ustedes pueden ver acá la calzada de los muertos. Esto simboliza el tallo. Si ustedes algún día han recorrido la calzada de los muertos, se van a dar cuenta que es una estructura que está en desniveles. Viniendo de el río San Juan hacia la pirámide de la Luna, hay 7 desniveles. Si ustedes han observado una planta de maíz de la raza cónica, la mazorca está en la 8ª hoja. Y entonces lo que vamos a encontrar nosotros en el 8º piso es la pirámide del Sol. Y la pirámide de la Luna representa a la flor masculina. Con esto yo lo que les quiero decir es que en agricultura, caminar a los altos rendimientos, particularmente en lo que es agricultura orgánica, es sumamente sencillo, porque en México, si algo podemos decir, es que tenemos suficiente conocimiento. Entonces, con este referente quisiera que empezáramos.
Vean, esto es un mural que está en Cacaxtla. Se pintó allá por el año 650 a 900 después de Cristo. Y lo que ustedes pueden ver acá, en este tono azul, sería el ciclo del agua. Lo que ustedes pueden ver acá, es en ese tono, sería el suelo. Y seguramente cada uno de estos componentes sería el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del potasio, etcétera. Hace ratito hicimos el recorrido de las compostas. ¿Qué estamos buscando de las compostas? Buscamos carbono. Y hoy lo que nos ofrece el mercado es biochar. Y si ustedes revisan algunos de los códices y se fueran un poquito más atrás de Cacaxtla, se fueran hacia la parte de los mayas, van a ver que este asunto que hoy es una moda, el biochar, lo manejábamos perfectamente desde los mayas. Que no hemos revisado, ese es otro asunto, pero ahí está este asunto. Si ustedes revisan los journals 2017, sorpresa, los trabajos de primera línea en la sociedad de la frontera del conocimiento son chinos. ¿Y a dónde vinieron los chinos a estudiar este asunto llamado biochar? A un país llamado México, a una región que corresponde a la cultura maya. Y hoy en el mercado, el que no aplica biochar está fuera de moda. Bueno, eso significa entender cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos. Entonces, de esto que vamos a hablar el día de hoy, lamentablemente tal vez no voy a hacer muchas aportaciones porque son cosas que datan por lo menos de 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? Si nosotros hacemos un recordatorio rápido de la época prehispánica, vayamos a una de las últimas culturas, los aztecas. Tenían una clasificación de suelos muy precisa. Los suelos que tenían su fertilidad gracias a todo este proceso erosivo que permitía formar aluviones, tenían un nombre. Los que ya no tenían suelo, ¿sí?, tenían otro nombre. Los que se enriquecían con árboles caídos, otro nombre. Los que se enriquecían con lo que hoy le llamamos abonos verdes, tenían otra clasificación. Y a los que le aplicábamos estiércol, pero sobre todo estiércol humano, tenían otro nombre. Entonces, este asunto de la agricultura orgánica certificada, en efecto, nace en el 72 con un esquema de certificación, con un esquema de papeleo. Pero nosotros históricamente tenemos años que la practicamos. Este esquema que vamos a escuchar, ¿sí?, si les preguntan cómo se llamó la charla, pueden sintetizarlo en algo así: 5M más E. Esta tecnología que ustedes van a escuchar requiere de una M grande, una M que no es para todos, solamente para aquellos que quieren aprender a aprender. Se requiere de una actitud emprendedora, se requiere de una mente abierta. Después de ello, requerimos que en esta agricultura que practiquemos, apliquemos minerales, que apliquemos materia orgánica, que hagamos uso de los microorganismos. Y la quinta M corresponde al manejo. Uno de los grandes problemas en la agricultura convencional y en la agricultura orgánica es que queremos comenzar con el manejo. Es al revés. Dentro de esas 5 M's, el manejo pasa a ser la quinta M. La primera, mentalidad emprendedora. ¿Por qué los minerales? Porque los suelos, dentro de sus factores de formación, el primer factor es material parental, roca madre. Y en la naturaleza tenemos alrededor de 4000 minerales. Y de esos 4000 minerales, ahí encontramos los 118 elementos de la tabla periódica. Entonces, es lo primero que tienen que manejar. Materia orgánica, ¿por qué? Porque la materia orgánica, lo valioso de ella es que ahí se presenta una forma alotrópica de carbón. Hay muchas formas en que se manifiesta el carbón. Podrá estar como diamante, podrá estar como humus, podrá estar como una fibra de carbono. Eso es lo que nos importa, y eso nos permite entonces entender que 1 gramo de materia orgánica son calorías que voy a meter al sistema. Luego vienen los microorganismos. Los microorganismos son una belleza. En enero de este año, Science publicó el Atlas Mundial de las bacterias del suelo. 511 bacterias benéficas en el suelo. ¿Cuántas estamos aplicando en agricultura orgánica?
De repente, ay, ya aplico Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus subtilis, y con 8 o 10 bacterias que estamos aplicando, creemos que ya dominamos la agricultura orgánica. Cuando ya estén aplicando más de 100 bacterias benéficas, van a reactivar todos esos ciclos agrícolas que manejábamos desde la época prehispánica. Entonces, esto a lo que nos lleva es que hay mucho que aprender, ¿sí? Yo era feliz antes de diciembre porque yo llevo 120 bacterias colectadas en México, 120 especies. Y cuando de repente sale el Atlas Mundial y anuncian que son 511, me siento muy triste porque apenas tengo alrededor del 25% de esa biodiversidad. Pero ya es un avance, ¿no? Ya es un avance. ¿Por qué metemos energía? Porque en el universo todo funciona por flujos de masa y flujos de energía. Fotosíntesis, ¿qué es? CO2, agua y energía. ¿Qué es la agricultura orgánica? CO2, agua y energía. Entonces tenemos que trabajar con energía. Lo veremos más adelante. Miren, ¿qué referente tenemos? Primero, en México no hay un sistema agroalimentario. Como no hay un sistema agroalimentario, de repente uno escucha a los orgánicos, es que no hay apoyos para los orgánicos. ¿Y para quién hay apoyo? ¿Para quién? Si no hay un sistema agroalimentario. Entonces, mientras no haya un sistema agroalimentario, no tenemos por qué estar reprochando que no hay apoyos. Pues no hay apoyos porque simplemente no sabemos para dónde vamos. Lo que sí sabemos es que la pobreza alimentaria y la dependencia alimentaria son dos cosas que hoy por hoy resaltan en México. Nuestro referente también ha sido la agricultura conocida como Revolución Verde, ¿sí? Donde pues logramos que 5 consorcios internacionales fueran los nuevos caciques del mundo: Monsanto, Bayer, Crop Science, Syngenta, Dow, DuPont y Bass. Y ellos nos moldearon, provocaron que toda la educación agrícola responda a los intereses de ellos, ¿sí? Hoy los agrónomos, ¿qué somos? Egresamos y somos agentes de ventas de las diferentes marcas comerciales, pero no tenemos el conocimiento útil que nos permite explicar cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos en este planeta. Entonces, producto de todo esto, ustedes mejor que nadie saben que en el 72 IFUAN, ¿sí?, acuña, ¿sí?, este concepto de agricultura orgánica y se establece que es un sistema de producción que restringe los insumos de síntesis química. A partir entonces de este planteamiento formal, que pasa a ser nuestro referente, ustedes saben que hoy, ¿sí?, se reconoce que hay un cambio climático. Los objetivos del milenio tuvieron 8 propósitos, llegamos al 2015, fueron insuficientes los esfuerzos, continuaron las broncas de pobreza, las broncas de seguridad alimentaria y todavía sobre la mesa salieron nuevas, una de ellas el cambio climático. ¿Y qué significa el cambio climático? Un mayor incremento de temperatura ambiental y muchos de los agrónomos que estamos en el mercado no fuimos formados para atender el estrés que nos va a causar el cambio climático y muchos de los productos vegetales que estamos cultivando no tienen esa resistencia sistémica para adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático. Hay referentes interesantes. Para el 2050, ustedes pueden ver, estas son las tierras de trigo donde se cultiva trigo bajo riego. A nivel mundial, como un impacto del cambio climático, 14% de estas tierras no se van a poder cultivar. En México, 8%. Se va a reducir la parte agrícola. Esto es trigo de temporal. Vean, en México, para el 2050, 19% de las tierras que hoy cultivamos con trigo no van a ser aptas para esta especie. Vean, maíz de riego. A nivel mundial, se va a reducir la superficie cultivada en un 7% y en México, 8%. Vean, maíz de temporal, 17% se va a reducir y en contraparte la población creciendo y con el mal hábito de comer. ¿Saben qué? Es una gran oportunidad la producción de alimentos, pero las megatendencias nos indican que hoy el consumidor quiere productos sanos, quiere productos libres de agroquímicos.
Ahí está la gran oportunidad. Vean, hay países como Panamá. Si algo tiene Panamá, son dólares. Importan el 69%. No nos preocupemos si Estados Unidos, ¿sí?, termina nuestras relaciones comerciales. Medio mundo tiene el mal hábito de comer. Entonces, que no se angustia ningún tratado comercial. Mientras la gente tenga el mal hábito de comer y nosotros nos insertemos a esas grandes megatendencias sociales, tecnológicas y ambientales, entre ellas la agricultura orgánica, tenemos futuro. Vean, el asunto no está fácil. Ustedes que pueden ver acá, el índice niño-niña. El fenómeno del niño se presentaba, digamos, en intervalos de unos 7 años, hace algún periodo. Hoy este fenómeno se ha acentuado y, por ejemplo, ahorita estamos saliendo de una fase de niña. Ustedes pueden verlo, el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero tuvimos temperaturas por abajo de 0.5 grados respecto a la media y por lo tanto se decreta la niña. ¿Y eso qué nos advierte? Unas olas de calor en los próximos meses, una acumulación en consecuencia de unidades calor, por lo tanto un incremento de plagas, un incremento de enfermedades. Oigan, pero ya lo sabemos con 2 o 3 meses de anticipación. Entonces, si ya sé con 2 o 3 meses de anticipación que se vienen unas olas de calor, tiempo suficiente para prepararnos, pero requiere tener el conocimiento útil. Veamos, de los 80 para acá, ustedes pueden ver aquí en tono rojo. Este es el incremento que ha tenido la temperatura. Digamos, esta rayita que está acá, digamos, nos marcaría el límite entre el incremento de temperatura o el decremento de temperatura. Digamos que hasta los años 70 lo que venía ocurriendo es que la temperatura tenía un ligero descenso, pero a partir de los años 80 la temperatura ambiental se ha ido incrementando. Y así de repente llegamos a algunos años, ya del 2000 para acá, y de repente dijimos, el año más caluroso, y de repente otra vez las estadísticas al siguiente año, este es el más caluroso, y así hemos venido. Y estas condiciones de incremento de temperatura implican mayor acumulación de unidades de calor, implica que se aceleran los ciclos biológicos de plagas y enfermedades, y en la agricultura convencional eso se traduce en mayor uso de pesticidas, y en la agricultura orgánica, a mi juicio, se convierte en una gran oportunidad. Sin embargo, no está fácil caminar, y ustedes que seguramente están metidos en el mundo orgánico lo ven. ¿Por qué? Porque es un mundo de intereses. Sí, esto es un gran negocio para los grandes corporativos, Bayer, Syngenta, etcétera. Sin embargo, poco a poco también los corporativos están entendiendo que las megatendencias van para allá, y ustedes pueden ver que hoy Bayer trae algunos microorganismos como Bacillus subtilis, a manera de ejemplo, y seguramente si al rato el negocio fuera a hacer peluches de color negrito o del color que sea, se van a dedicar a eso. Entonces, si los grandes corporativos como Bayer en estos momentos están metiéndose a esta nueva megatendencia, ustedes que ya están metidos en agricultura orgánica, la sugerencia, no se salgan de ese carril, consolídense. Por ahí va la cosa. Si no fuera negocio, Bayer no se estaría metiendo. ¿Dónde está el problema? El problema está cómo hemos manejado la fertilidad del suelo. Ahí está el problema. Ese es el referente central que debemos de tener. ¿Qué hemos hecho nosotros? Llueve, todo salpica y terminan los ríos como agua para chocolate. Se van limos, se van arcillas, se va parte de la microbiología. Y en las parcelas nos llevamos toda la biomasa, y para lo poquito que queda metemos a los animalitos, y de esa manera nos hemos acabado el carbono en el suelo, y en consecuencia hemos exterminado a esa microbiología del suelo. Ese es el referente central para los que juegan a la agricultura orgánica. ¿Qué otro referente tienen? El Banco Mundial. ¿Qué dice el Banco Mundial? En los últimos años, los precios agrícolas se han incrementado el 61%, los fertilizantes 180%, la energía 244% y los plaguicidas cerca de 500%. Ahí está la oportunidad.
Si la norma orgánica restringe la utilización de productos de síntesis química, le podemos bajar a ese incremento en el asunto llamado fertilizantes, le podemos bajar en el asunto llamado energía y le podemos bajar en el asunto llamado plaguicidas. Entonces, la agricultura orgánica bajo este escenario mundial se presenta como una gran oportunidad de poder reducir costos y poder incrementar rendimientos y todavía con unos mejores precios de mercado. ¿Qué hacer? Lo que nosotros estamos haciendo en este planteamiento tecnológico es acudir a la biomimesis. Bio, vida, mimesis, imitación, imitación a la vida. Veamos esta plantita, pata de elefante, Beucarnea gracilis, 10,000 años. Eso tienen estas plantitas. ¿Quién las fertiliza? ¿Qué plagas tienen? ¿Qué enfermedades tienen? Sorpresa, no tienen. ¿Quién las protege? Una serie de microorganismos. Entonces, vayamos a donde están esas plantas, tomemos esos microorganismos, hagamos la secuenciación genética, hagamos la identificación y pongámonos a producir esos consorcios microbianos. Y esos hay que llevarlos a la parcela. Cuando yo veo un microorganismo solito, una micorriza, yo me pregunto, ¿acaso esta Beucarnea gracilis tiene un departamento de micorrizas? ¿Tiene un departamento de tricodermas? ¿Tiene uno de bacillus? ¿Tiene uno de azospirillum? ¿Tiene uno de azotobacter? No, todos coexisten en la rizósfera. Entonces el enfoque de cómo estamos reproduciendo los microorganismos es incorrecto. ¿Sí? Terao Giga hace algunos años se percató de esto. Terao Giga, ¿sí?, él está allá en Japón y venía trabajando con microorganismos y de repente también comenzaron a aislar los microorganismos tal como veníamos aprendiendo de la corriente americana. Y tiraban las cosas, y tiraban las cosas. Y entonces un día llega uno de sus muchachos y le dice, maestro, ¿qué cree? Donde está el basurero están mejor las plantas que donde tenemos los tratamientos. Y cuando van a ver dónde estaba el basurero, sorpresa, estaban mejor las plantas. Y entonces Terao Giga dijo, hey, algo estamos haciendo mal. En la naturaleza no están solitas las micorrizas, no están solitas los tricodermas, todos coexisten. Ese es el enfoque que tenemos que retomar en la agricultura orgánica si quieren ser prósperos. Caso contrario, van directamente al fracaso. Y no lo digo yo, lo dicen estas plantitas. La biomimesis ha sido caso de éxito. Veamos el velcro. El velcro, alguien paseaba a su perro, se le pegaban los abrojos y cuando le iba a quitar los abrojos, el perrito lloraba. Y comenzaron a observar la estructura de los abrojos y se dieron cuenta entonces que había algo especial. Se inventa el velcro y hoy desplazó a botones y a cierres. Entonces, por ahí está el camino. Trabajar con agricultura orgánica significa observar y observar y observar. En el futuro vamos a tener menos recursos naturales, menos agua, menos uso de tierra. Esto requiere entonces que en cada surco la investigación y el desarrollo tecnológico nos visiten. Incrementar rendimientos en agricultura orgánica requiere que ciencia y desarrollo llegue hasta las parcelas de ustedes. Si no le hacemos así, no vamos a alcanzar esa autosuficiencia alimentaria. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es transferir tecnologías para restaurar la fertilidad de los suelos y de manera simultánea incrementar el rendimiento de los cultivos. Eso es lo que nosotros hacemos, no hacemos otra cosa rara. Entonces, partimos de lo siguiente: agua más CO2 más energía luminosa nos produce la biomasa y liberamos oxígeno. Si ese es el principio bajo el que funcionan las plantas, la cosa está sencillita. Miren, hacer agricultura convencional o en el carril de los sistemas de producción orgánica es cuestión nada más de manejar los 92 factores de la producción. Odum, uno de los grandes ecólogos, ¿qué nos dice? Son 92. Los campesinos exageran y dicen, son 100 lecciones, una por año.
Sí, es un factor por año. Son 92 años, no son 100. ¿Sí? Si hoy comienzan, dentro de 92 años van a ser unas chuchas cuereras. ¿Sí? Pero si empiezan tarde, tal vez no les alcance la vida. Hay cosas que no las vamos a poder controlar. Una granizada, una ola de calor. Hay aspectos que no son controlables, pero la labranza, el sistema de producción, la nutrición vegetal, la genética, las plagas, el manejo del agua, la densidad de población, el perfil del extensionista, eso sí es administrable. Y de eso vamos a platicar entonces el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que nosotros hacemos es retomar el conocimiento campesino, retomar el conocimiento que genera la sociedad del conocimiento. Y reconociendo que en el planeta todo funciona por flujos de energía, este tono amarillo que está aquí representa la energía. Y el primer paso que nosotros hacemos es, bueno, ¿y por qué el campesino, sí, ha logrado entender que cuando está la luna llena, las plantas funcionan de otra manera? Sencillo, vamos con un muchachito de secundaria, de esos que hayan llevado física en la secundaria, y le podemos preguntar, oye, mijo, ¿y qué es el magnetismo? Y cualquier chamaquito de segundo de secundaria les va a explicar qué es el magnetismo. Y una vez que entendamos qué es el magnetismo, vamos a entender entonces que cuando yo tengo luna llena, hay una frecuencia de luz que me llega, la luz azul, por ejemplo, y por lo tanto es de mayor energía, y en consecuencia la germinación va a ser más homogénea. Me va a estimular que el almidón se desdoble, amilosa y amilopectina, y yo tenga plantas vigorosas. Pero van a ser plantas chaparras, pero de frutos grandes. Oyes, no, fíjate que yo voy a sembrar hortalizas de hoja. Entonces vamos con el campo magnético inverso, luna tierna. Y entonces vas a tener plantas muy grandes de follaje y fruto pequeño. O sea, ¿qué quieren? Oye, yo voy con unos jitomates, pues entonces voy con luna llena. Oye, voy con lechugas, pues entonces voy con una tierna. Pero ese es conocimiento de secundaria, ¿sí? Un muchachito que terminó tercer año de secundaria se lo explica perfectamente a cualquier productor. Entonces no es gran dificultad. Luego vamos al diagnóstico de la fertilidad. Ese es lo primero que nosotros hacemos. Después venimos al acondicionamiento del suelo. ¿Qué nos interesa? Y aquí es donde ya comienzan los problemas. Porque en el acondicionamiento del suelo, alguien nos enseñó que tenemos que meter tractor, pero aquellos que fueron a la secundaria, lo que tienen que checar es, ¿qué pasa si no respiran? Y esa sería una tarea que les voy a dejar para hoy en la noche. ¿Sí? Les pido que hoy no coman, les pido que a partir de ese momento no tomen agua, y les pido que en la noche se pongan un algodón en las narices, se lo tapan así canela, y mañana platicamos. Seguramente me van a decir, voy a aguantar sin comer, voy a aguantar sin tomar agua, pero no voy a aguantar más de 10 minutos sin oxígeno. Cuando hagan la tarea, entonces, una vez que reflexionen, van a entender cuál es el problema de los suelos mexicanos. Los suelos mexicanos no tienen oxígeno. Por eso cuando mandamos a hacer un análisis serio y le pedimos el potencial de óxido reducción, los suelos salen con un valor muy alto. Un niño de secundaria les va a decir, ¿qué crees? Tu suelo está oxidado. Hoy, en la noche, ¿cómo van a quedar? Cansados. ¿Qué les va a decir el niño? Apá, no se dice cansado, se dice oxidado. ¿Sí? Pero necesitan un chamaquito de secundaria. Y luego, mañana, cuando amanezcan con mucha enjundia, ahora sí amanecí alegre. Les va a decir el niño, apá, no se dice así, se dice que estás muy reducido. Si los suelos estuvieran reducidos, tuvieran suficiente energía para altos rendimientos. Entonces su problema se llama oxígeno. Y el niño le va a decir, apá, de los 118 elementos de la tabla periódica, en efecto, el oxígeno es el más reactivo, apá. Entonces, ¿qué requieren los que se meten a la producción orgánica? Necesitan el soporte tecnológico de un agrónomo, alguien que haya pasado por la secundaria, indiscutiblemente. ¿Sí? Continuamos.
Si los factores formadores del suelo es la roca madre, necesito remineralizar. Necesito aplicar humus, porque es otro factor formador del suelo, la materia orgánica. Y necesito aplicar la microbiología del suelo, que es el otro factor de los suelos. El tiempo, no se preocupen, ahí está el Pedregal, 1600 años tiene la erupción del Chitle y todavía no hemos formado 1 centímetro de suelo. Entonces, no tenemos chance de esperar 1000 años. Tenemos que irnos a técnicas más rápidas. Y el clima, pues es muy poco lo que pueden hacer. Pero sí, 3 factores, ahí sí está en sus manos poder hacer cosas. Y luego vamos con el germoplasma. Bueno, ustedes saben que en la agricultura orgánica hay cosas donde estamos limitados. No podemos jugar con transgénicos, pero en México tenemos un gran potencial de, pues, toda esta cosa que es el reino Plantae. Vamos a siembras de precisión. Si el jueguito de la biomasa es CO2 más agua más radiación, entonces en función de la tasa de radiación es lo que yo puedo hacer. Malezas, sí, cuando los suelos están desequilibrados es un problema, pero después de 3, 4 años de manejo, la maleza no es problema, lo veremos más adelante. Y agua es un problema, pero una vez que aprendan a manejarla, sí, otra vez vamos a requerir el apoyo de un niño de secundaria para que les recuerde qué es la ionización y entonces vean que esto se resuelve fácilmente. Fertilizante del suelo, pues ya saben ustedes que en agricultura orgánica eso es no. Lo que nosotros jugamos es aplicar abonos, a jugar con carbono, a jugar con minerales, a jugar con microorganismos. Entonces, una de las alternativas que tenemos para el alto rendimiento es la fertilización foliar. En las reglas de la agricultura orgánica es muy claro. Para aplicar un micronutriente necesito tener el análisis, tengo que documentarlo, si no la agencia certificadora nos da unos coscorrones. Y en el caso de las plagas, nuestro manejo es biológico, tanto en plagas como en enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Restaurar la fertilidad del suelo. Para eso hay leyes. Una ley es la ley del mínimo. Algo que me esté limitando la fertilidad me frena el alto rendimiento. Hoy puede ser el pH, el próximo ciclo puede ser cualquier otra cosa. Entonces esto es demasiado dinámico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un muestreo de suelos. Yo admiro a muchos agrónomos que van a la parcela, caminan, ¿sí? Cuando caminan por la parcela y de repente comienzan a dar recomendaciones. Cuando eso pasa, yo lo que les digo, oye, ¿me deja ver tu suela? ¿Sí? ¿Qué marca de zapatos son? Oye, ¿para qué? Quiero comprarme unos como los tuyos para ver si con esos sensores, también cuando yo camine, pues me va dando pH, conductividad eléctrica y todos los parámetros que yo ocupo, porque pues yo soy muy malo, ¿no? Yo tengo que llevarme las muestras de suelo, las meto a resonancia magnética y 10 minutos después les digo qué tiene. Pero así nada más al tantiómetro, a mí me resulta muy difícil decirles, oye, traes tanto de óxido de reducción o traes tantas partes por millón de cobalto. No lo puedo hacer. Entonces, necesariamente tienen que apoyarse del muestreo de suelos. Una vez que está el muestreo de suelos, hay que reconocer que en algún nivel de fertilización estamos o de abonadura. Miren, carbono, hidrógeno y oxígeno es fundamental. Carbohidratos, ¿qué tiene? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿quiero formar carbohidratos? Es lo que tiene que tener el suelo. Esa sería fertilización de kinder. Cuando yo vea el potencial de óxido de reducción y veo que no hay oxígeno, ¿qué creen? No se preocupen de lo demás. Primero resuelvan la bronca del oxígeno. ¿Sí? Ahí está su problema. En el grueso de los suelos mexicanos, así está. Lo van a ver mañana, una vez que hagan la tarea. Oyes, de los 50 que estaban en el Congreso, se murieron 49. ¿Cómo? Bueno, eso le está pasando a los suelos. Una vez que ya está resuelta la fertilización de kinder, ahora sí, vamos a la fertilización de primaria. La fertilización de primaria es nitrógeno, fósforo y potasio. La fertilización de secundaria es azufre, calcio y magnesio. La fertilización de preparatoria es fierro, manganeso y cobre. La fertilización de universidad es molibdeno, zinc, boro, cloro y níquel. La fertilización de posgrado ya es sodio, selenio, silicio, cobalto, vanadio. Y la fertilización de aquellos que vienen a eventos como este ya implica el uso de tierras raras. ¿En qué nivel están ustedes? Ubíquense. El grueso de la agricultura mexicana
Se quiso pasar a la primaria sin haber pasado por el kinder. Así no se puede. Así no se puede. Entonces, a ese muchachito de secundaria que le van a ir preguntando, chequen si pasó por el kinder. Si no pasó por el kinder, regrésenlo, porque entonces va a seguir con este problema, Lo veremos más adelante. Entonces, desde que ordenan el análisis de suelos, la norma 021 dice algunas cosas, pero ¿saben qué? Esa norma es obsoleta. Esa norma fue muy buena, pero para los años 70, ¿sí? 40 años después, esa norma tiene limitaciones, es insuficiente. Esta norma no me puede sacar el potencial de óxido reducción, ¿sí? Estas técnicas analíticas no me pueden dar cobalto, no me pueden dar selenio, no me pueden dar silicio, no me pueden dar una serie de elementos que vienen a representar la cenicienta de la nutrición vegetal hoy en día. Entonces, vayamos a hacer un buen muestreo, busquemos buenos laboratorios. Repito, los laboratorios viejos que tenemos no sirven. Yo estoy en Chapingo y nuestro laboratorio, que ustedes ven acá, no es que no tiene pila esta cosa, aquí, fue nuestro laboratorio brillante en los años 70. Hoy eso no sirve. Nosotros en enero del año pasado instalamos un laboratorio nacional, sí, es un laboratorio de primer mundo. Tenemos hasta un difractómetro de rayos X donde han hecho sus mediciones los últimos 26 premios Nobel. ¿Pero por qué no lo usamos? Porque los que están en campo no saben para qué sirve, y nosotros tal vez desde la universidad hemos sido incapaces de decirles qué podemos hacer. Entonces, hoy, ¿qué hacemos? Hoy analizamos en espectrometría de rayos X, dispersión y fluorescencia acoplada a microscopía electrónica. Aquí entran las muestras, se colocan acá y hace un barrido. Y en menos de un minuto tienen el análisis de todos los elementos de la tabla periódica. Eso es precisión. Aquellas partículas que midan más de 0.8 nanómetros, tenemos capacidad de poderlas analizar. Para que ustedes tengan una idea, dividan 1 milímetro en 1.000.000 de partes. Y una de esas partes sería un nanómetro. Y la resolución de estos equipos es todavía más pequeña. Así sí, vamos a llegar al rendimiento que ustedes quieran. ¿Cuánto nos cuesta un análisis de estos? Olvidémonos de Chapingo, vamos al colegio de Michoacán, 1,500 pesos. Y van a tener el total y el soluble. No es caro, no es caro. Entonces no es un problema de que la tecnología no pueda llegar al surco. Es un problema de que algo está pasando en la interfaz entre el técnico, los productores y las instituciones. Pero 1,500 por el análisis total y el análisis soluble, con todo el respeto, no es caro. Están pagando más ahorita en cualquier laboratorio que lo que cobran los laboratorios serios. Aquí se confirma, lo barato es caro. Vean, este es el Atlas Mundial de la degradación de los suelos, ¿sí? Nosotros tenemos suelos relativamente maduros y una buena parte de suelos incipientes, pero en términos de fertilidad, ¿qué creen? Nos los echamos como los suelos viejos que tenemos en el África. O sea, nuestros suelos en términos de fertilidad están en estos momentos en un nivel de deterioro como los suelos africanos. ¿Qué pasó? Un mal manejo agronómico. No había agrónomos en México, o los agrónomos que habían no eran para manejar bajo el enfoque de sustentabilidad, eran hijos de la Revolución Verde. Hicieron malas cosas y ahora las tenemos que corregir. Veamos, este es el mapa de materia orgánica en México. Los suelos que están en tono rojo son suelos que biológicamente ya los perdimos. Estos tonos amarillos, estos que ustedes pueden ver acá, en tono amarillo, son suelos con un nivel de materia bajo. Este análisis lo corrí con 52,000 análisis, que es la base de datos que nosotros tenemos. Con 52,000 análisis y con imágenes de satélite, hemos hecho este barrido y vean, solamente en el sur-sureste, solamente en el sur-sureste tenemos niveles buenos de materia orgánica. ¿Cómo quieren tener altos rendimientos en agricultura convencional o en agricultura orgánica si sus suelos no tienen carbono?
No pueden, no pueden. Alguien que me diga que acá en Sinaloa puede sacar 20 toneladas de maíz por abajo de $100 el costo de producción de maíz. O sea, cada tonelada que le cueste menos de $100 no lo puede hacer, porque sus niveles de materia orgánica son bajos. La única forma de poder alcanzar 20 toneladas en Sinaloa por abajo de los $80, no vamos a ponerle a 100, vamos a bajarle a 20. Nosotros estamos produciendo en $68 en estos momentos la tonelada de maíz, con un rendimiento medio de 19.3 toneladas, sin 1 kilo de fertilizantes. ¿Sí? Nada más reactivando los ciclos biogeoquímicos. Entonces, sí es posible hacerlo. Claro, tenemos lotes de 22, 23 toneladas. Este año, ¿sí? Los suelos que ya llevan, sería su 7º ciclo, van a estar arriba de 20 toneladas en promedio. Pero esperamos estar en $60 por tonelada de maíz. Es negocio producir bajo esas condiciones, pero la clave está en poder manejar el contenido de carbono en el suelo. Si ustedes no manejan el contenido de carbono en el suelo, lo que vamos a generar nada más es dolores de cabeza. Vean, pH. Suelos en tono naranja ácidos, en tono rojo fuertemente ácidos. Esos ya están perdidos. Miren, imagínense que alguno de ustedes estuviera enfermo, una gripa. Le medimos el pH de la saliva, de la orina o de la sangre, ácido. Imagínense que conocemos a alguien que tiene cáncer, le medimos el pH, ácido. Hace rato escuché a una persona que dijo que los cortes los sacaba con un pH ácido. Está bien, quien coma esa carne, pues a ver, le llena la panza, pero no le nutre, está ácido. Un suelo ácido está enfermo. Un organismo ácido está enfermo. Un suelo ácido. Oye, tengo Phytophthora, ¿qué pH tienes? 6. ¿Y qué esperabas? Oye, también tengo Fusarium, ¿qué pH tienes? No, pues un 5.9. ¿Y qué esperabas? Oye, fíjese que me pega Clavibacter. ¿Y qué pH tienes? En la solución, sí, no, pues ácido. Ah, ¿y qué esperabas? Es la ley de la naturaleza. Eso es conocimiento básico también de secundaria, nada más que de un muchachito de tercero ya no sería de segundo. Agárrense uno que tenga la secundaria concluida. Entonces, esta es la gravedad del asunto. Aquí es donde nosotros, los que estamos metidos en la producción orgánica, estamos sufriendo, porque tenemos una serie de adversidades por las enfermedades del suelo. Pero eso se corrige con pH. Vean, capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es la generosidad que tiene un suelo para proveer de nutrimentos. Tono amarillo, su capacidad es media. Ese tono naranja que está ahí es baja. Vamos a hacer el símil sin ofender a nadie. Uno de Monterrey, ¿cómo es? Tacaño. Su capacidad de intercambio catiónico estaría en rojo. Uno de Oaxaca, ¿cómo es? Extremadamente generoso. Vean mi caso, sería verde. Entonces vean los suelos de México, ¿sí? Su capacidad de intercambio catiónico es baja. Por eso cuando nosotros aplicamos un nutriente como fósforo, su eficiencia de absorción es muy baja. ¿Qué hay que hacer entonces? Corregir esos 3 factores formadores del suelo y listo. ¿Sí? Entonces, el muestreo de suelos y el análisis de suelos es fundamental para el manejo de los cultivos. Cuando yo agarro el análisis y a vuelo de pájaro veo un pH ácido, ya sé que ese amigo tiene rollas, ¿sí? Ya sé que tiene un montón de enfermedades, pero puedo seguir confirmando. Oye, ¿cuál es tu nivel de potasio? Bajo. Ah, pues tienes roya, tienes mildew, tienes Fusarium, tienes Phytophthora. No hay muchos trabajos de estos. Hay 1,400 trabajos publicados en los journals. 1,400. O sea, que soportan esta situación. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque no leemos. Estamos sufriendo porque los productores orgánicos no se apoyan de técnicos. A todos los productores orgánicos, la sugerencia que yo les hago: háganse de un buen soporte tecnológico, contraten un buen agrónomo,
¿sí? Y van a ver que esto es negocio. Entonces, un día después de la cosecha, comienza el ciclo agrícola. Hoy coseché, mañana comienzo. ¿Qué tengo que hacer al día siguiente? Comenzar a manejar la fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica. La fertilidad física va a tener que ver con la disponibilidad de oxígeno. La fertilidad biológica con toda la microbiología, bacterias, hongos, actinomicetos y algas. Y la fertilidad química, que estén disponibles todos estos nutrimentos. Vean, llegó el análisis de suelos. ¿Qué van a hacer? Sencillito, agarro mi porcentaje de materia orgánica, lo divido entre la suma del porcentaje de limos y arcillas, y si es menor de 5, cae en este dominio rojo. El suelo está compactado, no tiene oxígeno. Si lo comparo contra la espectrometría de rayos X, voy a salir en unos 350 o 400 puntos en los valores que medimos el potencial de óxido de reducción. Entonces, si tienen un análisis viejo hecho con la norma 021 y la textura viene en porcentaje, en el acto podemos ver si el suelo carece de oxígeno. Carece de oxígeno, a ver, compadre, antes de pensar en otras cosas, primero corregimos el oxígeno. Entonces, esto es lo más elemental que debe de manejar, ¿sí?, un productor. Esa es la responsabilidad que tenemos los técnicos de poderle enseñar a los productores. Y eso es lo que hoy hacemos, primero capacitar a los técnicos para que estos puedan capacitar a los productores, porque pues la experiencia que he tenido es que cuando llego con los técnicos y les digo, a ver, mijito, a interpretar el análisis, sorpresa, no sabe interpretarlo y trae un buen celular y no sabe interpretar. Le digo, mira, mijo, con una Maizoro de 200 pesos, una calculadora científica de 200 pesos, puedes interpretar bien el análisis. Las payasadas de que traigas un celular de 10,000 o 20,000 pesos no me sirven, ¿sí? Y al productor tampoco. Entonces, vean, por eso les digo, este enfoque está orientado a aprender, ¿sí? Porque en esto los viejos tenemos mucho que olvidar y los jóvenes mucho que aprender. Entonces, una vez corregido este asunto, el reto es cómo le meto oxígeno. La atmósfera del suelo debe tener de un 78 a 80% de nitrógeno. Entonces no se preocupen si no hay nitrógeno. Pero si no hay oxígeno, ¿de qué sirve que traigan una atmósfera alta de nitrógeno en el suelo si no tienen oxígeno? Las bacterias fijadoras de nitrógeno, ya sea de vida libre o asociadas a leguminosas, no pueden trabajar. Entonces corrijan el primer asunto, ¿sí? ¿Por qué es importante oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno? Porque a partir de acá se generan las biomoléculas precursoras. A partir de acá se genera el CO2. A partir de esto se genera el agua. A partir de esto se genera el nitrógeno atmosférico. Teniendo esas moléculas, comienzan a formarse todos los ladrillos de la agricultura. Los 20 aminoácidos esenciales, las pirimidinas, las purinas, etcétera. Pero si no tienen suficiente oxígeno en el suelo, ¿qué creen? No forman carbohidratos. Y si no forman carbohidratos, no pueden formar lo demás. Una vez que tenemos estos ladrillos, ahora sí, formamos las macromoléculas. ¿Cuáles? Los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Entonces, como ustedes pueden ver, la agricultura no es difícil. No es difícil. La agricultura orgánica es muy sencillita, pero requiere un soporte tecnológico que entienda esto. Requiere por lo menos técnicos que hayan pasado por la secundaria. Si su técnico que tiene de soporte tecnológico en la unidad de producción no pasó por la secundaria, sugerencia, cámbienlo. Vean, entonces lo primero que tienen que manejar es los factores formadores del suelo. ¿Por qué? Porque todos los suelos se formaron de silicatos. Entonces lo que yo tengo que saber es dónde estoy, qué geología le corresponde, y a partir de qué geología le corresponde, asocio qué silicatos hubo, y a partir de ahí ya voy apuntando por dónde se corrige el asunto. Miren, todas las rocas han sufrido intemperismo, todas se están descomponiendo.
Y entonces en esa transformación los suelos han perdido elementos de la tabla periódica que se conocen como nutrimentos que formaban parte de esos minerales. Les pongo el caso de un feldespato potásico, que es lo que más hemos perdido en los suelos. Un feldespato potásico, una vez que se descompone, va a formar minerales de menor densidad como las arcillas. ¿Sí? ¿Cómo comprobarlo? Pues vayan y encuentren la roca madre bastante pesada, bastante densa, y el suelo como tal menos denso, porque esa es la regla. Un material denso me va a generar menos densidad en el siguiente producto. Entonces, estos feldespatos potásicos, una vez que entran a un fenómeno que los niños de secundaria también le llaman hidrólisis, liberan el silicio. ¿Sí? Liberan el silicio y ese silicio se pierde. Y entonces, una vez que se destruyó el silicato, entra un proceso de acidificación por una parte, pero también se pierde la capacidad de que la planta coma bien. Edgar Quero, ¿sí? Un amigo con el que trabajamos juntos desde hace algún rato, él lo que ha observado en el microscopio es que el silicio es como un carrito transportador, entra en las raíces, transporta, se trae a los otros nutrimentos, entra a la célula, deja a los diferentes nutrimentos y él queda sobre la superficie de las hojas. Entonces, si ya entendí esto, la solución es, en nuestro manejo agrícola tenemos que incorporar silicio. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en sus dosis de fertilización incluyen silicio? El grueso no lo hacemos. Es más, de repente yo me encuentro gente que dice, no, el silicio no es un elemento que se considere nutrimento. No vamos a discutir eso, pero si quieres, mi amigo, discutimos la hidrólisis y sácate tu cuadernito, yo me saco el mío y vamos viendo mineral por mineral qué le pasa a la hidrólisis. No, pues yo no sé química, pues entonces no discuta sobre el caso. ¿Sí? Porque eso me ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Gente, no, eso no es cierto. Pues a ver, saca la reacción química, no pasa nada, un ratito ahí en el papel. Entonces vean, así es como perdemos silicio, así estamos perdiendo la fertilidad química en los suelos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Remineralizamos en función de los silicatos que yo he perdido. Es lo que voy a aplicar. Tenía baja capacidad de intercambio catiónico, voy a aplicar los coloides que me permitan incrementar la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, en todo este proceso, para nosotros es clave aplicar silicio. Silicio, repito, es un carrier, es un transportador, es el que agarra desde las raíces, sube por el xilema todos los nutrimentos y los va dispersando o distribuyendo en las partes que la planta lo requiere. Una abonadura carente de silicio es ineficiente. Quieren ir a altos rendimientos, quieren ir a bajos costos de producción, quieren mejorar la calidad, quieren disminuir el ataque de insectos, es silicio. ¿Quién puede suministrarnos silicio? Las zeolitas, por ejemplo. Las zeolitas son un tamiz molecular, hagan de cuenta esta estructura. Y entonces, una vez que yo comencé a corregir, el riesgo es que por lixiviación yo pueda perder una serie de nutrimentos. Entonces el reto es que no salgan del perfil y quien los puede retener se llama zeolita. Y ahí se queda. Sus suelos, lo que les domina es una serie de enfermedades. Vayamos a la tabla periódica otra vez. A ver, niño de secundaria, dime cuáles son los halógenos en la tabla periódica. Y entonces le voy a decir, el primer halógeno se llama flúor. Checa la pasta de dientes, flúor es desinfectante. Y el penúltimo se llama yodo y el más potente se llama astato. Pues entonces métanle flúor a los suelos, lávenle sus dientitos a las raíces para que se desinfecten. ¿Quién tiene flúor? La roca fosfórica. Hay gente que me pelea, oye, es que es muy lenta la disolución de la roca fosfórica. ¿Lenta con respecto a qué? ¿A un fosfato diamónico? ¿A un fosfato monoamónico? ¿A la velocidad de absorción de la planta? Y en el mejor de los casos, no la quiero por el fósforo, la necesito por el flúor. Y de esa manera, enfermedades del suelo, como fusarium, como pitium, como fitóptera, etcétera, las comenzamos a suprimir.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, la agricultura orgánica es sencillita. Yo no sé por qué sufren. ¿Sí? Y vamos a la parte del carbono. Vean, ¿no? Esto es lo maravilloso que hacemos. Dejamos el terreno limpiecito, todos nos los llevamos. ¿Y el carbono cuándo lo sustituimos? Nunca. Y si nosotros vamos al mundo maya, vean, ellos quemaban y hemos satanizado la quema, pero no hemos entendido la quema. Pero hoy sí compramos biochar. Oiga, ¿y qué es el biochar? Es un producto de pirólisis lenta. Ah, démelo. Y así lo compramos. Y ni sabemos qué es pirólisis, ni sabemos cuál fue el proceso de pirólisis lenta, ¿no? Pero es de marca y además es gringo, pues lo compramos. Ah, y además tiene certificado ONRI, ¿no? ¿Y qué creen? En mi pueblo se llama carbón. Carbón. Bio, ¿no? Char, carbón vegetal. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Aparte de ignorantes ricos, está bien. ¿Por qué aplicamos materia orgánica? Porque un gramo de materia orgánica representa de 4 a 5 calorías. Si yo le meto una tonelada de materia orgánica al suelo, oigan, le estoy metiendo millones de calorías. Si yo le meto 5 toneladas de materia orgánica al suelo, son millones de calorías. Le pongo turbo, la energía que recibe del sol más la energía que le metí por las raíces. Esa es la magia de aplicar materia orgánica, porque de repente hay gente que me dice, oye, esa composta está pobre en nutrimentos. ¿La requieres por los nutrimentos o por qué? No por los nutrimentos, búscate otras fuentes. La materia orgánica no se aplica por los nutrimentos, se aplica por el contenido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que aprender a hacer? Compostas. ¿Sí? ¿Qué buscamos en la composta? Lo que nosotros buscamos es la formación de estos microagregados, estos, ¿sí? Estos que son de una milimicra, donde ahí están cohesionadas las bacterias. Esos agregados de una milimicra, que no los van a ver a simple vista, esos son los pequeños espacios donde se van a formar los geles. ¿Sí? Y esos hidrogeles los requerimos, primero, para almacenar agua. 2, pues para que le abastezcan de alimentos, ¿sí? Entre ellos agua a los microorganismos. Por eso hacemos el compostaje. Porque si yo llevo la composta hecha desde acá, yo ya llevo estos pequeños agregados. Y entonces la reproducción microbiana que va a haber en el suelo es alta. Así sí vale la pena que le metan una micorriza o un tricoderma o lo que ustedes gusten. Pero si su suelo es pobre en materia orgánica, esos microorganismos van a llegar y ¿qué creen? Se van a morir porque no tienen carbono para comer. Nada más por eso. ¿Sí? Después de 15 días que ustedes no coman, se pesan y me dicen qué les pasó. No coman un mes, vemos su peso. Y en 3 meses que lo citen los organizadores del Congreso para ver qué imagen traen, ¿no? Flacos, ¿sí? Como no tomaron agua, pues ya algunos van a estar momificados. Y aquellos que hagan la tarea el día de hoy, pues ni van a alcanzar a hacer un mes de dieta. Entonces, ante todo ese estrés que están sufriendo los microorganismos, el compostaje es una alternativa. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en una composta? Miren, en la naturaleza nos llevamos años para formar sustancias húmicas y tal vez el producto que más conocemos es la leonardita. Ustedes acá arriba pueden ver, este es el espectro del infrarrojo. ¿El de arriba? Sí, es que no tiene, algo pasa. Este es el espectro de infrarrojos, el de arriba, de un material llamado leonardita. El de abajo es el espectro de infrarrojos que corresponde a las sustancias húmicas que se puede obtener en un buen proceso de compostaje. Hace rato el muchacho que nos explicó, lo que él nos explicó con su test es que hace una prueba de respirometría. Esa prueba de respirometría es totalmente distinto a un concepto de madurez. Pero él está haciendo su chamba, ¿sí? Él está haciendo su chamba. Pero lo que medimos con seriedad es
el contenido de sustancias húmicas, y eso se mide por infrarrojos, ¿sí? La naturaleza se llevó millones de años para lograr la curva A, y ustedes en 3 meses, de acuerdo a la norma orgánica, en 3 meses van a tener un producto al 50% de lo que le llevó a la naturaleza varios millones de años. Entonces, es muy breve el tiempo en el que ustedes van a restaurar un suelo, muy breve. Si se la pasan 3 meses composteando, en cuestión de minutos, ¿sí?, comienza el proceso de restauración. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meterle mano al suelo, es restaurar la parte física, la parte química y la parte biológica. Parte física, oxígeno. Parte química, minerales. Parte biológica, actinomicetos, los pioneros, los que producen antibióticos. Cada vez que una plaga, pensemos una gallina ciega, muerde una raíz, ahí comienza el proceso de infección. Necesito aplicar un antibiótico. ¿Quién lo hace? Los actinomicetos. Necesito bacterias, desde las protectoras como un Bacillus subtilis o un Bacillus pummilis, hasta las fijadoras de nitrógeno. Necesito algunas que solubilicen fósforo, Bacillus megatherium. Necesito hongos, desde los tricodermas hasta una infinidad de hongos que pueden controlar cosas como las arañas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que corregir, pero para poder corregir esto, cuidado, primero me tienen que corregir la atmósfera del suelo, que haya un buen contenido de nitrógeno. Ese nitrógeno atmosférico está entre 78.5 y 80%, sí y solo sí, el contenido de oxígeno anda de un 10 a un 20%. Y el problema que hoy tenemos en México es que los suelos están muy compactados y no tienen oxígeno. Después hay que corregir pH. Un suelo ácido significa que hay mucho aluminio, hay mucho manganeso, por lo tanto hay toxicidad, las raíces no se pueden desarrollar y en consecuencia los sistemas radiculares son pequeñitos. Un pH de 7.3, por ejemplo, es cuando ustedes tienen la máxima vitalidad. Es cuando andan riendo como si hubieran comido payaso, ¿sí? Andan alegres. Entonces todos los seres vivos tenemos que correr poquitito arriba del 7. Y entonces el sistema radicular va a ser robusto, ¿sí? Un pH neutro, vean, un estropajo de raíces. Un pH ácido no tiene raíces. Entonces, antes de pensar en meter una enmienda al suelo, primero corrijan oxígeno. Oiga, es que me limita el zinc. No se preocupen, eso se va a biafoliar. Vamos a tratar al suelo como un paciente que está en terapia intensiva. ¿Sí? Cuando ustedes van a terapia intensiva, por las venas les zorrajan todo. Entonces, en esas cosechas al alto rendimiento, vámonos biafoliar. La norma nos los permite. Nada más hay que saber qué fuentes. Un suelo ácido, deficiente en boro, cloro y molibdeno. La fertilización foliar con esos elementos, indiscutible. Un suelo alcalino, fierro, cobre, zinc y manganeso tienen que entrar vía foliar. Entonces, sí tenemos alternativas, ¿sí? ¿Qué significa si yo le meto más carbono al suelo? Significa mayor biodiversidad, ¿sí? Esta primera figura de acá, mayor biodiversidad. Bajo nivel de materia orgánica, poca biodiversidad, ¿sí? Altos contenidos de materia orgánica, vean, bonitas las micorrizas que pueden ver, ¿sí? Entonces, vean, México es valioso en la biodiversidad. Tenemos el bosque de niebla, el bosque mesófilo de montaña, acá para el Pacífico, donde está el 10% de la biodiversidad mundial. Es un ecosistema que representa el 1% de México, pero ahí está el 10% de la biodiversidad. Entonces, sí podemos sumar esfuerzos, productores, técnicos, investigadores, instituciones y el gobierno, y ojalá algún día toda esa biología del suelo la tuviéramos en frasquitos para que en cada una de las parcelas de los productores mexicanos, ¿sí?, tuviéramos la oportunidad de restaurar esa fertilidad. Miren, este es el Atlas de la Biodiversidad que se publicó en enero, ¿sí? Está en Science. Y entonces, es un mundo de cosas la que hay en el suelo.
Y de repente nosotros con 2, 3 bacterias queremos resolver. No, no se den por satisfechos con 2, 3 bacterias. Entonces, estas bacterias del suelo, hoy por hoy sabemos 511 especies requerimos. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero hay que darles de comer. Muchas de ellas son aeróbicas, tienen que tener oxígeno garantizado, tienen que tener carbono garantizado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, van a incorporar materia orgánica en cualquiera de las fuentes alotrópicas del carbono, como rastrojo, como humus, como composta, como lombricomposta, como ustedes gusten. Vamos a aplicar los minerales. ¿Qué minerales? Los que me arrojó el análisis de suelos. Si el análisis de suelos me dijo que no hay un cobalto, pues busquemos un mineral que tenga cobalto. Si me dijo que no hay selenio, ya sé que el suelo entonces su inmunología está baja, metamos un mineral que tenga selenio y así sucesivamente. Y metamos la biología del suelo. Y ahora sí, incorporémoslos. Ahí difiero mucho con la labranza de conservación que deja los rastrojos arriba. Si deja los rastrojos en la parte superficial, no se forma lo que estamos buscando para que la microbiología se incremente. Control de plagas. Bueno, ustedes saben, tenemos una serie de problemas en el suelo. Un suelo mexicano que no tenga gallina ciega, que no tenga gusanos de hambre, que no tenga alfilerillo, no es un suelo mexicano. Un suelo que no tenga fusarium en México no es un suelo agrícola mexicano. Entonces, hay caballitos de batalla que tienen que entrar en ese consorcio microbiano. Un metarrhizum, una bauberia, un bacillus thuringiensis, que van directamente a atacar a todos aquellos gusanos pelones que son las plagas del suelo. Y un tricoderma, ya sea viridi, ya sea coningi, ya sea harcianum o cualquiera de las especies de tricodermas, tienen que entrar. ¿Por qué? Porque esos son los que van a atacar a esta serie de patógenos que hoy nos generan dolores de cabeza. Entonces, esto no es algo que estemos inventando, es simplemente una invitación a que hagamos un retorno a lo natural, ¿sí? Vean, en el mundo, todos estos suelos que están en tono verde, ¿sí? Tienen una colonización de micorrizas de un 40% hacia arriba. Solamente aquí en la parte alta, ¿sí?, que está en tono amarillo, es donde tenemos baja micorrización. Entonces, agricultura orgánica, si no aplicamos micorrizas, estamos en un carril contrario a cómo funcionan los ecosistemas en la naturaleza. Micorrizas, obligado. Aquel productor orgánico que no esté metiendo micorrizas, no insulte al movimiento orgánico, no diga que es orgánico, ¿sí? Un productor orgánico, minerales, materia orgánica y microorganismos. Son las 3 M que debe de traer así, bien manejadas. Vean. ¿Dónde está el amigo de Copper? Ahí está. Ven para acá. Mira. Ahí está lo que necesitabas ver. Mira, ahí está. Esto es lo que hace tu producto que no estás vendiendo. Ellos tienen un producto maravilloso. No fue él, pero alguien allá en la empresa entendió que en la naturaleza coexisten todos estos microorganismos y generaron un producto maravilloso. Lo trajeron a pruebas en 2016, lo trajeron en 2017. Nos ha tocado aplicarlo de manera comercial en lotes pequeños, pero por lo menos en 500 hectáreas. Y hace maravillas. Nada más que la herramienta que utilizaron para medir no fue la apropiada. Esto se mide en un microscopio, por lo menos de barrido. Lo ideal es en uno de transmisión. Y vean, aquí está la raíz. ¿Y qué le observan? Está llena de microorganismos. ¿Sabe cuándo entra un fusarium así? Ahí no entra. Eso es lo que hace tu producto. ¿Sí? Lástima que no lo están vendiendo en América Latina. ¿Sí? Ese producto no está en América Latina, nada más entró a pruebas 2016 y 2017, pero tienes que convencer a tu gente que si no tuvieron herramientas, que vayan a Chapingo y les prestamos los juguetitos para medir. Y si no, que compren un chapinguero que sepa hacer esto y ya. Pero vean,
Cuando nosotros aplicamos estos consorcios microbianos, lo que estamos haciendo en el sistema radicular, en la rizósfera, es blindar a la raíz. Miren, esto que ustedes ven acá, esa es la masa de microorganismos, actinomicetos, hongos y bacterias que no permiten que entre un fusarium, o que entre una fitóptera, o que entre cualquier otro patógeno. No se ve a simple vista, no, ese es el problema, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, una, que los laboratorios se equipen. Dos, acudir a las instituciones que tengan estos juguetitos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en campo? Lo que nosotros hacemos en campo es ir y pepenamos. De repente me encuentro una corteza de árbol. ¡Wow! Es como encontrarse el billete de la lotería que se va a salir premiado, ¿no? O de repente entro al bosque, entro a la selva y me encuentro cosas como estas. ¡Wow! Esas no las llevamos, eso es oro molido. Es oro molido. Y entonces, sobre esas, pues vamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en laboratorio hasta llegar con ustedes como productores para ofrecerles un producto que una vez que lo apliquen al suelo o se lo impregnen a las semillas, les sirva como un biofertilizante, ¿sí? Es un trabajo ingrato, a veces les pongo el caso en la Baja California, a veces nos metemos 8 o 10 días para ir a buscar cierto tipo de microorganismo que sabemos que están en esos desiertos áridos y que una vez que los encontramos y que se los aplicamos a cualquier parcela con un poquito más de humedad que lo que hay en la Baja California, son muy agradecidos, responden. Entonces es sencillo esto. Entonces vean, una vez que tenemos estos microorganismos, tenemos que hacerle como hace la señora. La señora vacuna a los niños, trae su cartilla de vacunación y uno le dice, oiga, ¿y para qué lo vacuna contra la polio si no le ha pegado polio? Pero no quiero que le pegue, ¿no? Y nosotros sembramos lo que ustedes quieran y hay un cuadro de plagas y hay un cuadro de enfermedades y en la agricultura somos chistosos. Hasta que ataca, queremos manejar el cultivo. No, sembré jitomates, conozco mis plagas, conozco mis enfermedades, desde que preparo el terreno, desde que voy a preparar la semilla, desde ahí tengo que meter estos microorganismos. El enfoque es preventivo. En la Revolución Verde es curativo. Esa es la parte que tenemos que corregir. Eso es lo que diferencia a un paradigma de agricultura como el de Revolución Verde contra el de agricultura orgánica. Entonces, metemos bacterias porque lo que hacemos es robarnos el nitrógeno del aire. Desde la superficie del suelo hasta unos 10, 12, 14 kilómetros de altura, el gas más abundante se llama nitrógeno. El chiste es bajarlo. ¿Quién lo puede bajar? Las bacterias fijadoras de nitrógeno, ya sean las que están asociadas o las de vida libre, las más comunes, Azospirillum, Azotobacter. ¿Sí? Entonces vean, para cada cultivo que quieran trabajar, pensemos jitomate, yo tengo que conocer mi cuadro de enfermedades y entonces le voy asociando qué patógenos atacan a estas y esas tienen que ir a la desinfección del suelo, a la inoculación de la semilla y estárselas aplicando periódicamente. Manejo de insectos. Perdón, espéreme. Que se brincó unas. Miren, aquí está, plagas. Perdón. Entonces, enfermedades del jitomate. Plagas, es lo mismo. Tengo que sacar mi cuadro de plagas del cultivo que sea. Y entonces, para cada insecto tengo que buscar el entomopatógeno, ya sea hongo, ya sea bacteria, y todo eso tiene que entrar junto a desinfectar suelos, como biofertilizante, como protector para que en la parte aérea no se presente. Y lo que tenemos que trabajar es que en esa asociación tengamos plantas que tengan la capacidad de acumular fenoles. Una planta que acumula fenoles incrementa su resistencia sistémica. Y por lo tanto, el insecto, ya sea masticador, ya sea chupador o ya sea raspador, no le entra. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. No es asociar una planta con otra que a mí me guste. No, vamos a asociar con una planta productora de fenoles. Y hoy, que somos así como la generación del celular, tenemos que trabajar con la energía de baja frecuencia. Ustedes están acá en Culiacán, y a 500 kilómetros está alguien atendiendo su rancho y de repente está preocupadísimo porque no sabe qué hacer.
y agarra el celular y les manda un mensaje. Y ustedes ahorita están pues, ahí queditos, otros consultando el celular. ¿Y qué están recibiendo? Una longitud de onda donde le dice: patrón, al cultivo se lo cargó el payaso, ¿no? Y ya están inquietos. No les habló, no han visto ustedes el cultivo, solamente les llegó una longitud de onda que fue codificada para que en el lenguaje español ustedes puedan leerla. Fue a distancia, se transmitió en el espacio. Señores, si ustedes creen en el celular, si ustedes creen en los mensajes que reciben, si ustedes creen en las llamadas que reciben, si ustedes creen en ese servicio que pagan, si ustedes creen en ese aparato que pagan, entonces la cosa está sencilla. Tenemos que aprovechar toda esa energía que viene del espacio del sol, que viene en diferentes longitudes de onda, y esa se la tenemos que aplicar a la agricultura. Miren, por ejemplo, la longitud de onda que viene del sol, la que corresponde a 254 nanómetros, ¿qué hace? Estimula 7 fitoalexinas, es decir, 7 metabolitos que su función es producir compuestos que a los insectos plaga no les gusta. Yo les pregunto, ¿y por qué no aprovechan eso? Ya me apoyé con minerales, ya me apoyé con carbono, ya me apoyé con algunos microorganismos. Oigan, pues agarren otra piedra más, agarren la energía, ¿sí?, que proviene del sol y utilicemos esa longitud de onda. Eso es física cuántica aplicada a la agricultura. Ahí sí ya no pueden agarrar al chamaquito de secundaria, ahí sí ya necesitan a un ingeniero, ¿sí? No, pero no un ingeniero diésel que es ingeniero, no, un ingeniero de verdad. Eso es física cuántica. Pero ya se puede hacer. Se está haciendo en Ucrania, se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Rusia, se está haciendo en otros países. Claro, si el silicio comenzó a usarse en el 72 y acá todavía lo traemos como novedad, pues llevamos un atraso considerable. Entonces vean, ¿qué tenemos que hacer? Salirnos de la norma 021. Hace rato fuimos y de todo lo que tienen ahí, hay 2 juguetitos. Ahí en la brigadita que yo iba, por eso le pregunté, ¿y estos juguetitos diles qué son? Pero esos juguetitos son obsoletos. Fueron buenos en los 90s. Eso ya son obsoletos. Hoy vamos con resonancia magnética. Ustedes lo ven, se dan un golpe en la cabeza y ¿qué dice el neurólogo? Hagan una tomografía y rápido encuentra si van a tener cura o ya de plano la casa de la risa, ¿no? Bueno, también, si tenemos un suelo y tiene muchos problemas, métanlo a resonancia magnética. Y en 10 minutos sabemos si hay solución o no hay solución. Llámese agricultura convencional o llámese agricultura orgánica. Entonces, ¿cómo funciona la resonancia magnética? Bueno, todos los átomos vibran. Y entonces, dependiendo de la vibración, identificamos. Oye, está triste el cultivo, no sé qué enfermedad es. Meto la resonancia magnética y en 5 minutos sabemos exactamente qué género y qué especie la está atacando. Y en consecuencia, cómo la vamos a corregir. Entonces, esto ya es de ensoñación. Allá tenemos que caminar si queremos ser competitivos. Vean, hoy hay aparatitos como estos. Esto es para la germinación de semillas. Imagínense a alguien que va a sembrar, no sé, 50 kilos de semilla de jitomate. ¿Sí? Son varias hectáreas. Entonces aquí caben como 3 kilos. Las pone 2-3 horas. Y entonces ya recibe una frecuencia que corresponde al azul. Y el azul tiene mucha más energía que la roja. ¿Y por qué le estoy metiendo azul? Porque quiero que cuando la planta germine tenga más raíces. ¿Sí? Entonces, pues háganlo. ¿Qué va a pasar? Pues le van a ganar unos 15 días al ciclo agrícola. Y en hortalizas, 15 días en un ciclo es un chorro de dinero en mano de obra. Entonces, pueden apoyarse con eso. Nosotros no tenemos aparatos tan sofisticados, lo hacemos en cosas chiquitas. Por ejemplo, estos son los aparatitos. Aquí se puede ver uno, aquí está otro y una serie de dispositivos. Y lo que se hace al meterle ciertas frecuencias es que el almidón que se forma por amilosa, que se forma por amilopectina, sea
glosado. ¿Quién lo desglosa? Una enzima, la alfa-amilasa. Y de esa manera la germinación es rápida. El sistema radicular es robusto y por lo tanto ganamos tamaño en la planta. Por ejemplo, papaya es un cultivo difícil porque a veces se lleva días para germinar. Lo podemos germinar en 24 horas. ¿Sí? Y eso es ganarle tiempo al tiempo. Vean, esto es una planta energizada y es una planta sin energizar. Es el mismo híbrido, sembrado con el mismo operador, sí, con la misma máquina. Nada más el tiempo que tiene ahí de diferencia el cultivo es mientras le quitamos las semillas que nos habían sobrado de las energizadas. ¿Notan alguna diferencia? Entonces ir al alto rendimiento no es cosa del pasado. Ir al alto rendimiento hoy es muy sencillo. Alguien me dice, yo no creo. No, esto no es una cuestión de fe, señores. Esto es conocimiento aplicado a la agricultura. Miren, en los años 70 comenzamos a trabajar con las imágenes de satélite. Las imágenes de satélite lo que hacen es reciben la longitud de onda y a partir de ahí cartografiamos. Y en eso sí creemos. Y hacemos levantamientos topográficos y hacemos muchas cosas y hoy andamos hasta con los drones. ¿Sí? Eso que hace la imagen de satélite, que hoy se lo estamos colgando también a los droncitos para que tomen imágenes y nos puedan decir si el suelo está inundado, si está enfermo, que esto, que el otro, es el mismo principio. Entonces, cuando yo agarro una planta sana, va a tener una emisión de energía y cuando está enferma, tiene otra. Y eso es lo que medimos. Eso es lo que se puede hacer. Ustedes cuando ven a una persona y lo ven muy contento, dicen, te ves muy bien, pero cuando lo ven todo pitufo, todo triste, oye, ¿qué? ¿Te sientes mal? ¿Te vas a morir? O sea, se van al otro extremo, ¿no? Y no traen un sensor como un satélite. Entonces, sí lo perciben. Eso es lo que hacemos hoy en día en la agricultura. Entonces, una vez que ya yo puedo, aplicando la resonancia, ver qué cosas tiene el cultivo, sabiendo exactamente qué plagas hay para el cultivo o qué enfermedades, el tratamiento se facilita mucho. Pero, reitero, implica que todo el cuadro de plagas, todo el cuadro de enfermedades del cultivo que ustedes vayan a manejar, lo deben de tener presente. Entonces, hacer esto significa que más que hablar de una labranza de conservación, en mi opinión, sería una labranza de restauración. ¿Qué voy a conservar si el suelo está degradado? ¿Para qué conservo un suelo degradado? No, mejor restaurémoslo. Por eso le llamamos labranza de restauración. Una vez que ya di condiciones para que haya oxígeno, vamos a inocular. ¿Qué vamos a inocular? Las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias solubilizadoras de fósforo, las que tengan el papel de bioinsecticida, de biofungicida, de bionematicida, de bioacaricida. Y eso lo podemos hacer en cualquier cultivo. ¿Sí? ¿Qué es la fijación biológica de nitrógeno? Pues es esto, agarrar el nitrógeno atmosférico, meterle un poco de fósforo, por eso metemos la roca fosfórica. Alguien puede decir, es de lenta disolución. Para la velocidad en que yo requiero fijar el nitrógeno atmosférico, es una velocidad excelente. El poco flúor que se libere me va a permitir desinfectar el suelo. Y el poco fósforo que se vaya liberando me va a permitir formar el ATP, el adenosín trifosfato. Otra vez, eso es cuestión de un niño de secundaria, de tercer año de secundaria. O sea, ni siquiera estamos utilizando conceptos nuevos. Los únicos conceptos que aquí medio me salí del nivel de secundaria fue el asunto de la física cuántica. Pero todo lo demás es nivel de secundaria, si ustedes ven. Entonces, ante esta situación de degradación de los suelos, una de las estrategias más eficientes para nutrir a la planta es la aspersión foliar. Por aquí apliquemos todos esos micronutrientes que no están en el suelo. Por aquí apliquemos todos esos aminoácidos que no están en el suelo. Por aquí apliquemos todos aquellos entomopatógenos que nos permitan el manejo de plagas y enfermedades aéreas. ¿Sí? Entonces, ante esta situación de cambio climático, tenemos que desarrollar estrategias de mitigación lo más rápido posible. Cambio climático significa incremento de temperaturas. Incremento de temperatura significa mayor acumulación de unidades de calor.
Por lo tanto, mayor uso de plaguicidas, si es que no desarrollamos estrategias. Y seguramente entonces muchos productores orgánicos se van a desesperar y van a regresar al carril de agricultura convencional. ¿Qué tenemos que hacer? Generar inductores de resistencia. ¿Sí? Antes, en el pasado, la cerveza la tomábamos a pico de botella, decimos. Hoy generamos una michelada. Entonces tenemos que generar una michelada para los cultivos. ¿Por qué? Porque la deshidratación es fuerte. Esta situación de estrés permite que los cultivos envejezcan muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con una enzima que se llama telomerasa. ¿Por qué envejecemos? Envejecemos porque de repente los telómeros se desgastan. ¿Qué son los telómeros? Son las puntitas de los cromosomas. Para que nos entendamos, imagínense las cintas del zapato. Las cintas del zapato tienen unas puntitas, esos se llaman herretes. Esos herretes, cuando se destruyen, la cinta ya no sirve, ¿no? Hay que tirarla. Los telómeros se desgastan. Cuando una planta, imagínense un frutal o imagínense alguna hortaliza, con el estrés, ¿sí?, se desgastan sus telómeros y la planta envejece. Entonces lo que tenemos que hacer es activar la telomerasa, pero la telomerasa requiere zinc. Si no hay zinc en el suelo y si no le suministro zinc, esta enzima no se puede activar. Alguien me puede decir, oiga, yo no creo en la telomerasa. No, no es necesario que me crea. Se entregó un premio Nobel por esto. ¿Sí? Entonces, si ya se entregó un premio Nobel, yo lo que les puedo decir es, el conocimiento está. Que la planta no la tenemos en México. No es tan cierto. En el desierto chihuahuense la tenemos. Manejo del agua. Eso está más sencillito, ¿sí? Uno de los grandes desafíos que tenemos en el futuro es agua. ¿Qué tenemos que hacer? Ionizar el agua. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que nosotros estamos haciendo es diseñando aparatitos de baja frecuencia. Lo que nosotros hacemos es colocar estos aparatitos, por ejemplo, en el canal del agua. Pasa el agua y en ese paso del agua lo que hacemos es que se ionice la molécula de agua. ¿Qué es la ionización? En este caso es que esa agua molecular, por una parte me arroje protones y por otra parte me arroje hidroxilos. Lo único que hacemos es romper el puente de hidrógeno. Esa es la energía que necesitamos meter. Se mete esa energía, se rompe y entonces esa gota de agua que tenía unas hasta 15 moléculas de agua, la voy a hacer pequeñita. ¿Sí? Eso es la ionización. Pasar esta gota de agua bastante grande a una gota chiquitita. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa gota de agua pueda entrar a la célula. La célula es como un huevo. Está el cascarón y entre la clara y el cascarón hay una película muy delgadita. Esa es la membrana en el caso de una célula. Y ahí hay unos poros. Uno de esos poros se llama aquaporina. La aquaporina, en estas unidades raras que manejan los científicos, mide 3 Armstrongs. Y cuando le damos ese tratamiento al agua, la gota de agua pasa a medir 2.8 Armstrongs. Entonces, ¿qué pasa? Llega la molécula de agua y ese poro llamado aquaporina le queda grandote, pasa perfectamente bien. No está ionizada el agua, quiere entrar, no puede, gasta mucha energía la planta. Entonces, en un proceso de sequía, la planta pierde la energía queriendo meter las pocas moléculas de agua y entonces lo único que hacemos es facilitarle el acceso del agua a la membrana. Esto lo podemos hacer en estanques, una superficie grande como seguramente algunos de ustedes manejan, que oiga, es que yo manejo 1000 hectáreas, no hay ningún problema, 1000 hectáreas le ponemos un dispositivo como este, pasa el agua y vamos ionizando. Oiga, no, es que yo manejo un poquito más. ¿Cómo cuánto más? No, pues yo manejo como, ¿qué le gusta? 10,000 hectáreas, perfecto. No se preocupen, en estos canales pasa agua que da miedo. Ahí le colocamos los dispositivos. Así nada más termina el riego, recogemos los dispositivos. O sea, esto es agricultura de flojos. ¿Sí? Entonces,
¿qué hacemos? Vamos a hacer una aspersión foliar. Vean, aquí donde preparan ustedes la solución, estos son papayeros chicos, 40, 50 hectáreas, ¿no? Es poquito lo que siembran, pero tener 40 hectáreas de papaya es respetable. Entonces lo que hacemos es que los dispositivos los llevamos a campo y ahí los colocan un ratito, el agua se ioniza y ahora sí, lo que asperjamos, donde le metimos los microorganismos, la fertilización foliar, los aminoácidos, etcétera, entra todo ionizado y entonces en cuestión de minutos eso ya llegó a la célula. Esa es la aplicación de la física cuántica a la agricultura. Eso es lo que tenemos que comenzar a construir, una relación más estrecha entre productores, técnicos, investigadores y universidades. Tenemos el problema de la energía. Hoy la energía está cara. Nosotros, por ejemplo, en la producción de maíz, nosotros consumimos 290 litros de diésel por hectárea. Desde la preparación del terreno hasta la cosecha, a nosotros, en el esquema que estamos trabajando, nos lleva 290 litros por hectárea. Nos llevaba. Y ocupamos 55.8 litros de gasolina por hectárea. Esas idas del ingeniero que ve y gestiona esto, ve para allá, ve y busca Noriega, todo eso cuantificado, para nosotros representa 55.8 litros de gasolina. No sé en el caso de ustedes cómo estén las cuentas, pero esas son nuestras cuentas. Entonces, estos dispositivos, ¿qué nos permiten? Estos dispositivos lo que nos permiten es reducir, en el caso de la gasolina, cerca de 30% del gasto de combustible. Y en el diésel como un 20%. Con eso compensamos. Con eso ya se paga la asistencia técnica del ingeniero. Entonces, estos dispositivos lo único que hacemos en la maquinaria es colocarlos, instalarlos debajo del tanque de combustible. No necesitamos interrumpir la línea de alimentación, no, abajo. En un carro, a la cajuela. Es una camioneta que la trae Lenchito, Pepito, Juanito, nada más en la batea. Y en la noche se la cambian a la otra y listo. No necesitan instalarla al motor ni mucho menos. Bueno, todo esto ¿cómo lo hemos logrado? Con un proceso de capacitación muy fuerte. Yo reconozco que a la escuela vamos los que no sabemos. Entonces, cuando los técnicos no saben todo esto, lo que nosotros hacemos es capacitarlos, ¿sí? Y es un proceso en donde es desde enseñarles el método. Uno de los grandes problemas que yo veo en campo es que cuando yo llego, veo al ingeniero y pobrecito, no lleva ni papel pH, ¿sí? Y comienza a dar recomendaciones. Oye, el análisis de suelos no tengo. Oye, ¿y cómo das una recomendación? O sea, no tiene método, no tiene técnica. En agricultura orgánica no podemos hacer eso. Está bien que la norma dice que es una agricultura que no utiliza productos de síntesis química, pero en ninguna parte dice que no se apoyen de sensores para diagnosticar qué tiene ese suelo o ese cultivo, ¿sí? Entonces, hay cositas que tienen que capacitarse y que el muchacho tiene que aprender. Tiene que comenzar a identificar cómo es el desarrollo radicular dependiendo del problema. ¿Qué pasa cuando una plaga me afecta a la raíz? ¿Qué pasa cuando yo tengo un suelo compactado? ¿Qué pasa cuando tengo una bronca de aluminio o de manganeso o de fierro o de cualquier otro asunto? El Instituto Internacional de Nutrición Vegetal ha trabajado mucho sobre esto. Ustedes pueden consultar la página y allá en el IPNI, ahí hay una serie de láminas que pueden ser de mucha utilidad para comenzar a tener herramientas de diagnóstico. Entonces, de esta manera nosotros estamos trabajando en una serie de hortalizas, ¿sí? Lechugas, cebollas, coles, chalot, cilantros, ¿sí? Papayas, ¿sí? Naranjas, ¿sí? Naranja orgánica, la media nacional es de unas 10 toneladas, nosotros andamos en 40 toneladas bajo estos sistemas orgánicos, ¿sí? Dátiles actualmente en la parte de la Baja California, ¿sí? Y en maíz, pues es nuestro caso estrella, ahí andamos en 19.3 toneladas con un costo de producción de 1,600 pesos la tonelada. Para nosotros el maíz puede caerse a 3,000 pesos la tonelada y es negocio seguir produciendo maíz en estos momentos bajo el esquema que nosotros lo hacemos.
Afortunadamente no hemos vendido a 3,800. Nuestros precios ahora que estaban bajos, nosotros vendimos a 4,250 pesos por tonelada de maíz, ¿sí? Son maíces con pesos específicos de 0,84. Eso quiere decir 1,680 gramos de masa. Eso quiere decir que un kilo de maíz me da 1,580 gramos de tortilla. Si alguien me dice, oye, no hay diferencia entre un producto orgánico y un producto convencional, yo le podría demostrar de manera muy sencillita que entre un maíz orgánico y un maíz convencional, un kilo de maíz convencional me da 1,300 gramos de tortilla y un kilo de maíz orgánico me da 1,580 gramos de tortilla. Para el molinero, para la industria de la masa y la tortilla, ¿qué creen? 200 gramos de tortilla de diferencia, viene, ¿sí?, ganancia. Sí hay diferencia. Que no han medido correctamente es otra cosa, pero las diferencias sí están. Alguien me puede decir, oye, no le encuentro diferencias en sabor. No estás utilizando la técnica correcta, pero si quieres correr cosas para diferenciar el sabor, corre en una espectrometría de masas y vamos a encontrar los metabolitos que no tienes en agricultura convencional. Y una vez que los encontremos, lo corremos en el difractómetro de rayos X y encontramos la arquitectura de la molécula. Pero mientras sigan con los laboratorios convencionales que hemos visto, obvio, no van a encontrar diferencias. Esas diferencias se encuentran a nivel de nanómetro, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en Chapingo para articular esta vinculación con los productores? Hemos generado líneas de insumos. Una línea de insumos para nosotros son los consorcios microbianos. Otra línea de insumos son los fertilizantes foliares, otra línea son los aminoácidos y otra línea son los carboxilos, que van orientados a aflojar el suelo para que haya mejores poros y se difunda mejor el oxígeno. Con estos 4 insumos, digamos, genéricos, tipos similares, le damos atención a los productores. Claro, cuando ya tenemos una vinculación más estrecha, jugamos con otras técnicas y generamos insumos a la medida de acuerdo a la normatividad orgánica. No tenemos mucha capacidad, o sea, nuestros esfuerzos son limitados. Nosotros en el módulo de producción orgánica, lo más que podemos suministrar a la semana es insumos como para unas 15,000 hectáreas. Sí, más de 15,000 hectáreas nosotros a la semana no la podemos atender. Sí, cuando ya son volúmenes más grandecitos que dicen, oye, no, ahorita por ejemplo nosotros atendemos 52,000 hectáreas de maíz. Pero esas 52,000 hectáreas, entonces lo que he hecho es programar en provincia, ¿sí?, el suministro de insumos. Pero directamente de Chapingo solamente tenemos capacidad semanal para 15,000 hectáreas. Entonces es limitada nuestra capacidad, pero lo que sí es que hemos generado la ingeniería para que esto que nosotros tenemos lo podamos replicar en cualquier parte de la República. Esto que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, no es difícil, es biomimesis. El sueño que nosotros tenemos es que así como los ingenieros civiles diseñaron Dubái, donde la franja artificial representa la franja negra de la cebra y por lo tanto mayor temperatura, y la franja de agua representa la franja blanca de la cebra, menor temperatura, y sabiendo que el viento va de la zona de menor temperatura a la de mayor temperatura, así generaron Dubái y hoy es la admiración de muchos. Así nosotros quisiéramos que este sistema de producción orgánico, si le incorporamos todos esos ingredientes, algún día, ¿sí?, mucha gente venga a México para conocer lo que estamos haciendo. De una cosa estamos convencidos, hay mucha experiencia en los productores mexicanos, hay mucha experiencia en los técnicos, hay mucha experiencia en las instituciones, hay mucha experiencia en los investigadores, pero cada quien va por su carril. Entonces, lo que les podemos decir es, ¿en qué quieren que les ayudemos? Podemos ayudarlos. ¿Quieren ir lejos? ¿Quieren ir rápido, perdón? Sigan solos. ¿Quieren ir lejos? Déjense ayudar. Gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal? Sobre el índice de maduración de Solvita, el punto ahí es de que exactamente es una metodología para medir respiración, en el entendido de ver en qué etapa del proceso la composta, no es un suelo en sí. Entonces ya es un índice muy válido y está validado
para ver, a lo mejor el término maduración te hizo ruido, ¿no? Porque si lo consideras como un suelo maduro, pero pues no es un suelo, ¿no? Es una herramienta para ver en qué etapa de proceso va, si va arrancando, si va en proceso o si el proceso de fermentación terminó, ¿sí? Entonces, no sé cuál fue el comentario sí, mira, a ver, o la intención. para los que están en compostaje, ustedes saben que allá por los años 40, con Onova en Rusia, venían unos trabajos maravillosos, que incluso en México no los hemos podido superar. Cuando cae el bloque socialista y se reparten todo el conocimiento, los israelitas retoman este conocimiento y, si ustedes recuerdan, los primeros trabajos de este asunto salen con los coeficientes isómicos, el K1 y el K2, que los tenemos desde los años 70 por ahí distribuidos. De hecho, hay un libro que les facilité, que es uno de compostaje, es uno de los buenos libros de la Unión Europea, y ahí viene todo eso. Así medimos la calidad de la composta. No es que yo lo diga, es un conocimiento de los 40. O sea, bueno, no llevamos mucho atraso, 60, 78 años. Sí, bueno, Biocycle, que es la revista de US Composting Council, lo tiene dentro de las metodologías más adecuadas para medir una parte de la maduración, o sea, humificación, porcentaje de humificación también es otro parámetro, conductividad, pH, ¿no? Entonces realmente sí son técnicas más actualizadas, o actualizadas, no es que sean mejores o peores, simplemente son muy prácticas, ¿no? En 2 horas pues, bueno, 6 horas puedes saber la etapa de proceso que va, contra, bueno, un análisis de ácidos húmicos te puede llevar una semana. Por ejemplo. No, infrarrojos te lo haces en 10, 15 minutos. Considerando en lo que tomas la muestra, la pones en paquetería de Chapingo. A ver, ¿sí? ya trajimos la muestra, la tenemos acá. Infrarrojos en 15 minutos corremos, sí, y con la librería, todos los aparatos de infrarrojos los tenemos acoplados a la librería y inmediatamente en otros 2, 3 minutos sabes qué compuesto se te formó de los cientos que hay, ¿eh? No, sí, es excelente, ¿no? Nada más hay un proceso de preparación de muestras, secado de suelo y envidio de suelo. O sea, no lo puedes hacer en el campo, vaya. Entonces hay reactivos o métodos que te permiten tener esa información en campo, ¿no? Mire, imagínate que hay un productor, te voy a poner un caso de berries, un productor chiquito de berries, te voy a poner Berries Paradise, chiquito. Berries Paradise trae unas 1100 hectáreas. Sí, es chiquito, no se puede comparar con Driscoll. ¿Sí? ¿Qué caso tiene hacer algo de manera casi empírica contra algo de precisión? Miren, la sugerencia que yo les doy es, podemos seguir haciendo la comida en latitas de chile, pero en el mercado ya existen ollas express, ya existen baterías. Si van a hacer comida para 100 gentes, no las hagan en latitas de chile porque no les va a alcanzar. Háganlas en equipo más especializado como serían sus baterías. ¿Sí? Si queremos que la agricultura orgánica se siga manteniendo en un nivel de liderazgo como lo ha logrado México, ¿sí? Lo tenemos con el café, pero podemos caminarlo con todo lo demás. Miren, el año pasado lograron salir 2 contenedores de berries orgánicos a China. Es una gran satisfacción haber podido sacar 2 contenedores. Pero ¿cómo pudimos venderle a los chinitos? No porque seamos bonitos, no, porque tenemos que meterle precisión a las cosas. Yo con esto lo que les digo es, hay una megatendencia. México es un excelente mercado de orgánicos, pero hay países que nos están demandando productos de especialidad, son muy estrictos en su norma, y si ustedes quieren caminar hacia allá, y si nos decimos dentro de 10 años queremos conquistar el mundo en estos países, trabajemos con cosas de mayor precisión. Para los jóvenes que apenas se van a meter a esto, es tan difícil hacer la comida en latitas de chile como hacerlas en baterías. Mi sugerencia es, enseñémosle a hacer con la mejor herramienta, ¿sí? Los equipos ahí están, existen. O sea, pensar que cada productor va a comprar un equipo de esos, no. Pero una vez que ya ustedes decidieron meterse al orgánico, bueno, tienen que hacer composta y tienen que medir con mucha precisión para que digan, mira, ¿sabes qué? Mi compostaje, una vez que yo le di 5 volteos, una vez que pasó de 55 a 77 grados, lo obtuve con este coeficiente isohúmico. Pero cuando le di 6 volteos pasó esto, y cuando le di 7 ocurrió esto, y cuando le di 8 ocurrió esto. Por lo tanto, como yo voy al alto rendimiento y nada más siembro 2 hectáreas,
Pues entonces no me voy a ir a 5 volteos, me voy a ir a 7 o a 8 volteos. Para eso se ocupa esto. Mire, Israel es un país muy extraño. 1.5 hectáreas tiene de superficie en promedio por productor. Y los rendimientos que tiene son espectaculares. Entonces, eso demuestra que el problema en México no es el minifundio. El problema en México es que ciencia y tecnología no está llegando al surco. La propuesta que nosotros venimos desarrollando en Chapingo es que lo poco que sabemos en las universidades llegue hasta el surco de los productores. Es un sueño muy guajiro, pero si le hacemos así, estaríamos imitando a los israelitas. Los israelitas lo único que hacen diferente de nosotros es que hacen las cosas bien, desde la primera vez bien y siempre bien. Es la única diferencia. La invitación es, hagamos las cosas bien, desde la primera vez bien y siempre bien. Y van a ver que con esa receta las cosas funcionan. ¿Quieren hacer las cosas a medias? Están en su legítimo derecho. Háganlas a medias. Pero no vayan a decir al rato que la agricultura orgánica no funciona. ¿Sí? ¿Quieren que los ciclos biogeoquímicos funcionen perfectamente para llegar a esos rendimientos espectaculares, para que el productor aprenda a ganar dinero? Mi sugerencia es, alíense con las universidades. ¿Sí? Y van a ver que esto puede funcionar. Para usted, maestro, aprovechando que observamos que usted está muy familiarizado con el tema precisión en todos los datos que nos ha aportado, yo quisiera que nos platicara un poquito sobre el término nanotecnología y qué podemos esperar de esa tecnología, donde sabemos que indirectamente la fase microbiológica del suelo aporta gran parte de esto de una manera natural. ¿Qué es lo que en qué condición está ahorita México en esos términos y qué podemos esperar para la agricultura orgánica, utilizando toda esa tecnología que dice usted que existe, que se tiene ya en algunas universidades? Mire, la nanotecnología es el mundo de lo pequeño. La unidad que utilizamos ahí es el nanómetro, 1 milímetro dividido en 1 millón de partes. Muchas de las cosas que se hacen con la microbiología caen en el mundo nano. Yo no puedo ver las secreciones que forma un Bacillus subtilis, ni con el mejor microscopio que tengan ahí. Tienen que ir a un microscopio electrónico, ya sea de barrido o sea de transmisión. Solamente así vamos a ver exactamente qué secretó. Eso es un metabolito secundario. Y ese metabolito secundario es útil en la agricultura, ya sea convencional o orgánica. La luz ustedes no la ven. Pero si no hay luz, una planta no crece. Entonces se requiere una longitud de onda. Eso es nanotecnología. Pero sabemos en la física cuántica que la luz roja me permite formar follaje. La luz azul me permite formar raíces. Vamos a pensar, estoy en la etapa de almácigos. Estoy en la etapa de almácigos de jitomate. ¿Qué requiero ahí? ¿Follaje o raíz? ¿Qué requieren? ¿Raíz? Entonces, veamos la forma de que ese espacio donde estén germinando tenga mejores condiciones de luz azul. Y eso lo puedo tener, ¿sí? Pero no lo hemos aprovechado, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, en el caso de la norma, cuando en los años 70, en el 72, cuando se trabajó el reglamento 2092-91, estos conceptos de nanotecnología no estaban precisos, pero tampoco se han abordado. Y yo creo que hoy la tarea es que tenemos que abordarlos y precisarlos, porque yo creo que lo que en aquella ocasión se incorporó en los años, en el reglamento, sobre todo en el 2092-91, yo creo que lo que se estaba protegiendo es que no fuéramos a utilizar radiación ionizante. Yo creo que lo que se trataba de evitar era
que fuéramos a hacer usos de rayos X, gamma, alfa, beta o cosas de ese tipo. No, quedémonos nada más con la parte visible. De todas maneras, salimos a la calle y nos pega. Los agroecosistemas con eso funcionan. Entonces, yo creo que en la discusión que tiene que darse en IFUAN y en todos los reglamentos, en el europeo, en el HAS y en el NOP y en la misma normatividad mexicana, es que los que saben los invitemos a la mesa y nos indiquen por dónde va. Pero yo creo que el mundo de lo pequeño, donde cae toda la microbiología, se tiene que incorporar. Miren, para muchos, cuando salimos de la escuela, salimos con la idea que había cierto número de reinos en el planeta. Pero a partir de 2015, si uno revisa, sorpresa, en el 2015 nos echaron para abajo este asunto de los reinos, porque ahora son 7 reinos, ¿sí? Y muchos de los que fuimos a la escuela hace 30 años, pues a mí me educaron con 5 reinos, y ahora son 7. Y lo dice el mejor grupo de expertise a nivel mundial, y así está el Atlas de la Biodiversidad. Así se generó el inventario de las bacterias del suelo. Entonces, esto es muy dinámico, pero lo que yo les puedo decir, no nos espantemos con lo nanotecnológico. En el celular, lo que les llega cuando es un mensaje o es una llamada es algo nano, y lo usan, y nadie se ha muerto por traer un celular. Al contrario, se los quitan una semana y sí se mueren. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, en el tema de la nutrición andan muchos fertilizantes ahí que, con los argumentos de que son fertilizantes con nanoiones. Nada más para ver qué opina usted acerca de esos. A ver, ¿cómo? Nanoiones. Hay muchos fertilizantes en el mercado últimamente que se están comercializando con ese esquema, ¿no? De que están nutriendo con nanoiones, que son iones muy pequeños, pues. Pero es que todos los iones son pequeños. Si yo pudiera agarrar un ion y tenerlo aquí en la mano, pues no, todos son pequeños. Pero yo creo que ya en cuestiones de mercadotecnia hay mucha moda, ¿no? Entonces yo te puedo decir, a ver, este Bacillus thuringiensis está desarrollado con nanotecnología, y pues ya compras el eslogan, ¿no? Pero todos los iones son inmensamente pequeñitos. Sí, cambian un poquito entre el tamaño del átomo y otras cosas. Pero miren, en el 2030, más o menos, eso es lo que nos dicen los que saben, como Mikio Kaku. Mikio Kaku está allá en la Universidad de Nueva York, es el que más ha trabajado sobre la física de cuerdas, y para el año 2030 no va a haber necesidad de ir al médico. Seguramente desde que los niños nazcan les vamos a poner un chip, y entonces el médico desde su oficina, su casa, va a estar monitoreándolos con ese chip y les va a estar mandando la frecuencia. Así como hoy, desde 500 kilómetros de donde están ustedes el día de hoy, les llega el mensaje, así les va a poder llegar el mensaje. Hoy, incluso en lo que es esta física cuántica, una vez que ya despejamos que aparte de protón, neutrón, electrón, tenemos una serie de partículas elementales, entre ellas los bosones, los quarks y todo esto, entonces lo que hoy sabemos es que podemos mandar la información a distancia del nitrógeno, del fósforo, del potasio. ¿Sí? Hacia allá va la aplicación de la física cuántica. Así como se aplicó a la telefonía, así como se está aplicando a la medicina, ¿sí? Se va a aplicar a la agricultura. No es que sean nocivas, tal vez el término de repente es muy apabullador, y como que en el mundo orgánico queremos ser muy conservadores de algunos conceptos, pero una vez que despejamos el concepto, no tiene absolutamente ningún contrapunteo con el espíritu que buscamos en la norma orgánica. En la norma orgánica, al final de cuentas, lo que buscamos es la reactivación de los ciclos biogeoquímicos, y eso son flujos de energía, y esos flujos de energía lamentablemente son del mundo nano.